cuando mi propio hijo tomó mi pensión y me dijo, «Esto es tu renta», dejándome con solo $17, quedé atónito por la traición de mi propia sangre. En lugar de apoyo, recibí cálculo frío. En lugar de gratitud, recibí humillación. Pero todo cambió 3 meses después, cuando él se vio obligado a pagarme. No vas a creer lo que hice. Antes de continuar, te invito a suscribirte al canal y a escribir en los comentarios qué hora es en el lugar donde vives. El puño de Michael golpeó con tal fuerza la mesa del comedor que el vaso de leche de Emma se volcó, derramando el líquido blanco sobre la madera. Los gemelos se quedaron congelados a medio bocado, sus nuggets de pollo olvidados mientras miraban con ojos abiertos el rostro enrojecido de su padre. «Papá, no puedes hacer esto. Necesitamos tu dinero». La voz de mi hijo se quebró con desesperación, su aspecto cuidadosamente arreglado se volvió descompuesto cuando se inclinó hacia adelante de manera agresiva. Me enderecé en mi silla, encontrando su mirada furiosa con la calma que había practicado durante semanas. La decisión no era repentina. Había estado planeando este momento desde Navidad, cuando vi a Michael contar mis aportes de pensión como un lobo hambriento observando a su presa. 40 años de duro trabajo son suficientes. He ganado mi descanso. Las palabras quedaron suspendidas en el aire de la cocina, mezclándose con el olor del pastel de carne de Sara y la tensión creciente que ponía rígidos los hombros de todos. A través de la ventana cubierta de escarcha, el viento helado de febrero en Detroit hacía vibrar el vidrio, pero dentro de la casa se sentía aún más frío. El tenedor de Sara tembló cuando lo dejó cuidadosamente en el plato, su risa nerviosa incapaz de cortar la atmósfera densa. «Tal vez deberíamos hablar de esto después de la cena», sugirió débilmente. «Los niños, no», gritó Michael, empujando su silla que chirrió violentamente contra el linóleo. Se levantó, imponente sobre nuestra pequeña mesa. «Papá, escúchame bien. La hipoteca vence la próxima semana. Emma necesita tratamiento dental. La inscripción de fútbol de Ethan cuesta $300. ¿Crees que tu seguro social cubrirá todo eso?» Vi el labio inferior de mi nieta temblar cuando la voz de su padre se elevó. Esos niños inocentes no deberían presenciar esta ruptura familiar, pero Michael parecía no preocuparse por su incomodidad. Su desesperación financiera había consumido lo poco que quedaba de su instinto paternal. «Hijo, no tienes derecho a decirme qué hacer». La frase simple lo golpeó como un puñetazo. Su rostro pasó de la sorpresa a la ira y luego a una frialdad calculadora que me recordaba inquietantemente a su madre en sus peores momentos. «¿Derecho?», rió amargamente, extendiendo los brazos en un gesto teatral de incredulidad. «Tengo todo el derecho. Esta es mi casa ahora. ¿Lo recuerdas? La firmaste a mi nombre hace 2 años por cuestiones de impuestos. Si dejas de trabajar, pagarás renta para vivir aquí». La cocina parecía encogerse a nuestro alrededor. Emma comenzó a llorar en silencio mientras Ethan le tomaba la mano bajo la mesa. El rostro de Sara se había puesto pálido, su lealtad dividida entre defender a su esposo o proteger al suegro que la había recibido con los brazos abiertos. «Michael, por favor», susurró, pero su protesta carecía de verdadera convicción. Me levanté lentamente de la mesa, con las articulaciones protestando tras otro largo día en la planta. 65 años de vida me habían enseñado a reconocer cuando una batalla podía ganarse y cuando la retirada estratégica era necesaria. Esa noche correspondía a lo segundo. Mañana presentaré mis papeles de jubilación. Sin otra palabra, pasé junto al rostro atónito de mi hijo y tomé mi abrigo de invierno del armario del pasillo. El portazo resonó en toda la casa cuando salí a la helada noche de febrero en Detroit, mi aliento formando nubes blancas mientras caminaba por la calle Oak. A mis espaldas, aún podía escuchar los gritos apagados de Michael, que la distancia transformaba en simple ruido. Las farolas proyectaban largas sombras sobre la acera cubierta de nieve mientras caminaba sin destino, mi mente ya enfocada en los pasos necesarios del día siguiente. El amanecer llegó gris y frío sobre Detroit cuando desperté en mi pequeña habitación. Las amenazas de Michael de la noche anterior seguían resonando en mi memoria. La casa permanecía en silencio,
mi hijo y su familia evitando la cocina donde había estallado nuestra confrontación. Me vestí en silencio, me puse mi suéter más cálido y recogí la carpeta manila que había preparado semanas antes. El edificio federal MC Namera, en el centro, albergaba la oficina del Seguro Social, y yo ya había investigado cuidadosamente la ruta del autobús. El bus del Departamento de Transporte llegó puntualmente a las 8:15, con el motor diésel rugiendo mientras otros madrugadores subían. Una anciana con bastón me sonrió cuando tomé asiento frente a ella. «Mañana fría», comentó ajustándose la bufanda colorida. «Pero la primavera llegará eventualmente». Mi respuesta sonó casi profética, como si hablara de algo más que del clima. El paisaje urbano de Detroit pasaba por las ventanas sucias del autobús, lotes abandonados mezclados con señales de lenta renovación, familias jóvenes llevando a sus hijos a la escuela, trabajadores apurados hacia oficinas. Esta ciudad había sobrevivido a la bancarrota y a la reinvención. Quizás yo también podría lograr la misma transformación. El control de seguridad del edificio federal me obligó a quitarme el cinturón y los zapatos, un proceso que me hizo sentir simultáneamente importante y vulnerable. Dentro, las luces fluorescentes zumbaban sobre filas de sillas de plástico donde otros jubilados esperaban con sus carpetas y expresiones llenas de esperanza. ¿James Wilson? Una mujer afroamericana de mediana edad, vestida de manera profesional y con una sonrisa amable, se acercó a mi asiento. «Soy Clark Johnson. Perdón por la espera». Su oficina era pequeña pero organizada, con fotos familiares enmarcadas junto a montones ordenados de formularios. Me indicó que me sentara frente a su escritorio mientras abría mi expediente. Comencemos con el formulario SSA-1, su solicitud de beneficios de jubilación. Me entregó varias páginas. También necesitaremos el SSA-338, el informe de discapacidad, ya que solicita antes de la edad de jubilación completa. Al principio el papeleo me resultó abrumador, pero las explicaciones pacientes de Clark hicieron cada sección manejable. Mi historial laboral de 40 años en Ford Motor Company la impresionó, documentos que mostraban trabajo constante, ingresos confiables y contribuciones sustanciales al sistema. Señor Wilson, su historial de trabajo es impresionante. Una jubilación bien merecida. Finalmente seré libre. Las palabras se me escaparon con más peso emocional del que pretendía. La expresión de Clark se suavizó con comprensión. ¿Presiones familiares? Asentí, sin confiar en que mi voz permaneciera firme. Seguramente había escuchado historias similares de otros mayores atrapados entre sus propias necesidades y las expectativas financieras de sus hijos. Mi teléfono vibró insistentemente durante la cita. El nombre de Michael aparecía una y otra vez, pero dejé que cada llamada fuera al buzón. Cuando terminamos el papeleo, finalmente contesté. «Papá, estás cometiendo un error». Su voz tenía el mismo filo desesperado de la cena anterior. «Esta es mi vida, Michael», respondí en voz baja pero firme, consciente de que Clark ordenaba mis documentos en su escritorio. «La tramitación suele tardar entre 6 y 8 semanas», me explicó ella después de que colgué. Su primer pago debería llegar a mediados de mayo, si todo avanza sin problemas. El viaje en autobús de regreso se sintió diferente, más ligero, a pesar de la oposición de Michael. Había dado el primer paso concreto hacia mi independencia, y los documentos oficiales en mi carpeta representaban más que beneficios de jubilación. Simbolizaban la recuperación del control sobre mi propio futuro. Michael me esperaba cuando crucé la puerta principal, su expresión mezcla de ira y orgullo herido. Pero algo en mi semblante debió advertirle que más discusiones serían inútiles. En su lugar, se retiró a su despacho, donde lo escuché hacer llamadas sobre refinanciar y pedir segundas hipotecas. En las semanas siguientes establecí una nueva rutina. Cada mañana revisaba el buzón con esperanza. Cada tarde caminaba por el vecindario, fijándome en las casas con letreros de «Se alquila». Cada noche contaba los pequeños ahorros que había acumulado en efectivo, escondidos en mi cajón detrás de viejas fotografías de Mary. El periodo de espera puso a prueba mi fortaleza, pero también la fortaleció. Mi determinación se fortalecía cada día.
Los intentos periódicos de Michael por hacerme cambiar de opinión solo reforzaban mi convicción de que la independencia valía cualquier sacrificio. El 15 de mayo amaneció con una de esas mañanas primaverales agradables que hacen olvidar a los habitantes de Detroit la dureza del invierno. Llevaba 3 semanas revisando el buzón a diario, la anticipación creciendo con cada jornada. Aquello se había vuelto casi un ritual. Primero el café, luego la breve caminata hasta el buzón al final de la entrada. Ese día algo se sentía distinto. Entre facturas de servicios y anuncios de supermercados, un sobre con el membrete de la Administración del Seguro Social descansaba como un premio esperando ser reclamado. Mis manos temblaban al llevarlo a mi habitación, cerrando la puerta antes de abrirlo con cuidado. El cheque era real, $1,847 a nombre de James Edward Wilson. Más de lo que había calculado en los garabatos sobre servilletas en los últimos meses, siempre con estimaciones conservadoras. Observé la impresión prolija, el sello oficial, la firma que lo convertía en un documento legal. «Este es mi dinero, ganado con trabajo honesto», susurré a la habitación vacía. El trayecto a pie hasta el Chase Bank de Woodward Avenue tomó 20 minutos, durante los cuales revisaba constantemente el bolsillo de mi camisa para asegurarme de que el cheque seguía allí. La mañana era lo suficientemente cálida como para dejar en casa mi pesado abrigo de invierno, y la chaqueta ligera me pareció un símbolo del peso que empezaba a abandonar mis hombros. Jennifer Lee había sido mi cajera durante casi 15 años, testigo de mis depósitos de sueldo y de los retiros modestos para los gastos del hogar. Su rostro se iluminó con genuina alegría al verme acercarme a su ventanilla. «Señor Wilson, ¿cómo está hoy?» «Mejor que en meses», respondí, deslizando el cheque bajo el vidrio de seguridad. «Quiero cobrarlo, por favor». Sus ojos se abrieron al leer la cifra y la designación de Seguridad Social. «Felicidades por su jubilación, señor Wilson. Se la tiene bien merecida». El procedimiento requirió verificaciones adicionales por ser un retiro grande en efectivo, pero Jennifer lo gestionó con eficacia. El ritmo mecánico de la máquina contadora de billetes se convirtió en la banda sonora de mi liberación. Ella acomodó el dinero en montones prolijos, billetes de 100, de 50 y de 20 que se sentían tangibles y reales de una forma que las transferencias electrónicas nunca logran. «¿Quiere un sobre para esto? Por favor». Acepté el sobremanila grueso, sintiendo su peso satisfactorio al guardarlo con seguridad en el bolsillo interno de mi chaqueta. El camino de regreso pasó en un estado de satisfacción difusa. Me detuve en un teléfono público frente a la tienda de comestibles de la esquina para compartir el momento con alguien que lo entendería. «Frank, por fin soy libre». «¿James? ¿Lo recibiste?» El cheque llegó. 1847. Más que suficiente para empezar de nuevo. Mi voz llevaba una ligereza que no había sentido en años. De regreso en casa, subí las escaleras hasta mi habitación y cerré la puerta con llave. Ese dinero merecía respeto. Lo conté 2 veces antes de esconderlo en el cajón inferior de la cómoda, bajo la caja con las cartas de Mary que había guardado desde su fallecimiento. Allí permanecería hasta que decidiera mi siguiente paso, quizás un pequeño apartamento al otro lado de la ciudad, lejos de las manipulaciones financieras de Michael. Esa noche me preparé una cena sencilla y la disfruté en un silencio pacífico. Michael trabajó hasta tarde en su oficina, evitando otra confrontación que debilitara su posición. Sara mantuvo ocupados a los gemelos entre tareas escolares y televisión. La casa respiraba una calma artificial que encajaba perfectamente con mi estado de ánimo. Antes de dormir, me permití una última mirada al dinero escondido. El mañana traería nuevos desafíos, pero esa noche me pertenecía por completo, satisfacción tranquila tras 40 años de trabajo. Esa libertad nadie podría quitármela. El sueño llegó fácil por primera vez en meses, poblado de posibilidades en lugar de ansiedades. El peso de la independencia financiera resultaba más cómodo que cualquier almohada. Al amanecer, me desperté renovado, dispuesto a planear mi escape del control de Michael. Los rayos del sol atravesaban las cortinas de mi habitación, pintando rectángulos dorados sobre la alfombra gastada. Me estiré sonriendo,
El triunfo de ayer aún me calentaba el pecho. $1,847 en billetes frescos, ocultos de las manos codiciosas de Michael. Hoy sería un día de planificación, quizá de búsqueda de apartamentos. Sin duda, de libertad. El canto de los pájaros fuera de la ventana acompañaba mi ánimo optimista mientras ponía los pies en el suelo. Pronto despertaría donde yo eligiera, sin dar cuentas a nadie, gastando mi propio dinero como me pareciera. Abrí el cajón de la cómoda con su chirrido habitual. Los suéteres doblados permanecían tal cual los había dejado, intactos y aparentemente inocentes. Pero debajo, donde deberían estar los fajos de billetes, solo había un vacío helado esperándome. En un rincón, un billete arrugado de $10 y unas monedas sueltas tintineaban solitarias. $17 en total, de los 1,847 de ayer. Mis manos temblaban mientras levantaba los suéteres, sacudiéndolos con frenesí, buscando entre cada pliegue y costura un dinero que no aparecía. Imposible, murmuré, cerrando de golpe el cajón y volviéndolo a abrir como si los billetes pudieran materializarse por arte de magia. Nada. Solo esos miserables $17 burlándose de mi estupidez. Con el corazón desbocado, revisé el resto de cajones. Calcetines, ropa interior, fotografías antiguas de Mary quedaron esparcidas por el suelo mientras buscaba con creciente desesperación. Bajo el colchón, nada. Detrás de los marcos, vacío. En los rincones del armario donde se acumulaba el polvo, ni un solo billete. La ventana no mostraba signos de entrada forzada. El seguro intacto, la malla sin cortes. Quien hubiera hecho esto poseía una llave, conocía la disposición de la casa y sabía exactamente dónde buscar. ¿Pero quién podría haber sabido de mi escondite? Revisé cada rincón posible por segunda vez, la respiración ya entrecortada, hasta que la realidad se cristalizó en una certeza helada. Alguien había registrado mi cuarto sistemáticamente y me había robado casi $2,000 mientras yo dormía plácidamente, soñando con independencia. Tomé el teléfono de la mesita de noche, dispuesto a llamar a la policía y denunciar el robo. Pero mi mano se detuvo a medio camino, cuando las piezas comenzaron a encajar en un entendimiento horrible. Sin señales de allanamiento, solo podía tratarse de un trabajo interno. Solo los miembros de la familia tenían acceso durante la noche. Solo alguien que viviera allí podría haber revisado con tanta minuciosidad y silencio sin despertar a nadie. El pensamiento me golpeó como agua helada, aunque me obligué a considerarlo con calma. Michael sabía de mi dinero de jubilación. Sus exigencias habían sido claras durante nuestra confrontación durante la cena. Cuando la persuasión razonable falló, ¿acaso había recurrido a un robo descarado? En la planta baja, los sonidos familiares de la mañana seguían su curso. Platos tintineando, el café burbujeando en la cafetera, las voces de los niños preparándose para la escuela. La vida familiar continuaba como si nada, mientras mi mundo se desmoronaba arriba. Era momento de buscar respuestas. El murmullo cotidiano del desayuno me atrajo a la cocina como un imán. La misma sinfonía rutinaria que había sonado cada mañana durante los últimos 2 años. Sara estaba en el mostrador untando tostadas, mientras Emma y Ethan terminaban apresuradamente sus cereales, con las mochilas ya listas junto a sus sillas. Michael, en cambio, estaba sentado leyendo el Detroit Free Press del día anterior, con su café humeante al lado del plato de huevos revueltos. Levantó la vista con aparente calma cuando irrumpí en la puerta, apretando con fuerza los $17 en mi mano temblorosa. «Buenos días, papá. ¿Dormiste bien?» Su tono sonaba perfectamente normal, pero en sus ojos se encendió un destello frío que me hizo encoger el estómago de terror. «Michael, nos han robado. Mi dinero ha desaparecido». La taza de café de Sara se detuvo a mitad de camino hacia sus labios. Las cucharas de los niños se quedaron inmóviles, conscientes de que algo grave estaba a punto de estallar en medio de su desayuno inocente. Pero Michael simplemente dobló su periódico con una precisión calculada y lo colocó al lado del plato. «Nadie nos robó, papá. Yo tomé tu dinero». Las palabras me golpearon como puños, cada sílaba clavándose más hondo en mi pecho.
Emma empezó a llorar en silencio mientras Ethan se hundía en la silla, intentando desaparecer. Sara dejó la taza en la mesa con las manos temblorosas, pero no dijo nada. ¿Por qué? Mi voz temblaba. ¿Por qué, sin mi permiso? Michael se levantó lentamente, su altura volviéndose amenazante en nuestra pequeña cocina. Cuando sonrió, no hubo rastro de calidez, solo cálculo frío, como un depredador analizando a su presa herida. ¿No me escuchaste? ¿Recuerdas nuestra conversación en la cena? Te dije lo que pasaría si te jubilabas. Sacó un fajo de billetes de su bolsillo. Mis billetes. Esto es el alquiler por vivir en mi casa. Tomaré todos tus pagos de pensión y te daré $20 por semana para gastos personales. La injusticia me arrasó como una ola violenta. Ese es mi dinero. Eres un ladrón. Cuida tu tono. Su voz bajó a un susurro peligroso mientras me extendía un par de billetes como si fueran sobras arrojadas a un perro. $20. Y agradece, porque no pagas comida, servicios ni vivienda. ¿Tu casa? Yo pagué esta casa durante 30 años. Demuéstralo en la corte, viejo. Sara habló por fin, su voz apenas audible sobre los sollozos de los niños. Michael, quizá deberíamos... Quédate fuera de esto, Sara, la cortó él con una mirada que prometía consecuencias. Emma ya lloraba abiertamente y Ethan, inmóvil, tenía las lágrimas corriendo por su rostro. Mis nietos estaban presenciando cómo su propio padre destruía a su abuelo, aprendiendo lecciones de poder y crueldad que ningún niño de 8 años debería aprender. Michael guardó el dinero robado en su bolsillo y regresó a su desayuno como si nada hubiera pasado. $20 a la semana, papá. Tómalo o busca otro lugar donde vivir. El ultimátum flotó en el aire de la cocina como humo de incendio, envenenando todo lo que tocaba. La rabia me quemaba el pecho como vapor en una caldera a punto de estallar, pero me obligué a mantenerme en pie mientras él seguía comiendo sus huevos con teatral calma. Los niños necesitaban irse a la escuela, escapar de aquella lección envenenada. Si no te gusta, vete de mi casa. Michael agitó el tenedor con desdén cuando intenté protestar. Sara apuró a los gemelos hacia el pasillo, con las mochilas apretadas contra el pecho como si fueran escudos. Emma me miró con ojos asustados que me rompieron el alma. Lo siento que tengas que ver esto, le susurré mientras desaparecía por la puerta. Michael terminó su desayuno con parsimonia, revisó el reloj y reunió unos documentos de trabajo. Su maletín de cuero, caro y profesional, reposaba junto a la silla, símbolo del éxito que había construido sobre mis cimientos financieros. Piénsalo, papá. 20 a la semana es más de lo que dan en muchos asilos como dinero de bolsillo. Salió hacia la oficina a las 9:30 exactas, besando a Sara como cualquier esposo normal que se va a un día de trabajo. El portazo resonó en toda la casa, seguido por el motor de su coche alejándose rumbo al centro de Detroit. Esperé 10 minutos antes de moverme. La habitación de Michael estaba junto al pasillo principal, normalmente cerrada con llave, pero esa mañana la puerta había quedado entreabierta. Tal vez se había vuelto demasiado confiado, convencido de que su padre anciano aceptaría la derrota sin luchar. Quizás simplemente no esperaba que me quedara un gramo de dignidad para contraatacar. El maletín descansaba sobre su cómoda, sin cerrar, como una invitación. Dentro, bajo formularios de seguros y contratos de negocios, encontré un sobremanila grueso repleto de billetes familiares. Mi dinero, robado mientras yo dormía. Quedaban $1,630, después de su generosa asignación de 20. Lo conté 2 veces, memorizando la cifra exacta para futuras referencias, y luego lo guardé en el bolsillo de mi camisa. Que descubriera el robo cuando volviera del trabajo. Que experimentara el mismo golpe y la misma violación que yo había sentido esa mañana. Arriba, empecé a empacar con rapidez pero sin descuido. Una sola maleta con mi ropa esencial, mis documentos de identidad y los papeles del banco. La fotografía de Mary fue a mi bolsillo interior, cerca de mi corazón, donde siempre había pertenecido. Todo lo demás, muebles, libros, recuerdos de una vida, se quedaría atrás.
Sara apareció en la puerta justo cuando cerraba la maleta. Su rostro mostraba angustia genuina, tal vez la primera emoción sincera que veía en meses. James, por favor, no te vayas. Quizá podamos arreglar algo con Michael. Tu marido es un ladrón, Sara. No hay nada que arreglar. Me siguió escaleras abajo, retorciéndose las manos, ofreciendo compromisos que ignoraban lo esencial. Ya no se trataba de dinero. Se trataba de dignidad, respeto y el derecho a controlar mi vida después de 4 décadas de trabajo honesto. La puerta principal se abrió a Oak Street, donde el sol de primavera iluminaba un vecindario que continuaba su rutina, niños jugando en los jardines, madres tendiendo ropa y cuidando huertos. La vida seguía tranquila, indiferente a la catástrofe familiar que se cocinaba detrás de la fachada de nuestra casa. Caminé sin mirar atrás, con la maleta rodando tras de mí sobre la acera agrietada. 3 cuadras más allá, encontré el Detroit Inn, un edificio de ladrillo envejecido que anunciaba tarifas semanales y aceptaba efectivo sin hacer preguntas. El recepcionista apenas levantó la vista de su periódico cuando deslicé $45 por el mostrador y recibí una llave de bronce atada a un rombo de plástico. La habitación 127 olía a cigarrillos viejos y desinfectante industrial, pero la cerradura funcionaba y la cama parecía lo suficientemente limpia. Dejé la maleta sobre la mesa angosta y me senté pesadamente en el borde del colchón, sintiendo de golpe cada uno de mis 65 años calando en los huesos como frío invernal. La foto de Mary me sonreía desde la cartera. Era la misma que había llevado conmigo los últimos 8 años, desde su funeral. Había sido hermosa incluso durante los tratamientos de cáncer, manteniendo su dignidad cuando todo lo demás se desmoronaba, tal como yo intentaba hacerlo ahora. Mary, nuestro hijo se ha convertido en un monstruo. Las palabras resonaron en la habitación pequeña, mezclándose con el ruido del tráfico en la 8000 Road. ¿Cómo había pasado? ¿Cómo Michael había cambiado del niño que lloraba en mis brazos tras la muerte de su madre al hombre que ahora me robaba mi jubilación sin remordimiento? Recordé las jornadas dobles en la planta de Ford durante su último año de secundaria, llegando a casa exhausto pero decidido a ahorrar lo suficiente para su matrícula universitaria. El orientador había dicho que Michael tenía potencial en administración de empresas, que podía llegar lejos con la educación adecuada. Vendí mi Buick y tomé el autobús al trabajo durante 2 años. Cada sacrificio había valido la pena para darle las oportunidades que yo nunca tuve. La foto de su graduación universitaria estaba guardada detrás de la de Mary. La foto estaba allí, Michael con toga y birrete, sonriendo al lado de su padre orgulloso, que había trabajado horas extra durante interminables inviernos para hacer posible aquel momento. Incluso le compré un coche para su graduación, un Honda confiable que lo acompañaría en sus primeras entrevistas de trabajo. Cuando Mary enfermó, Michael al principio fue solidario. Pero a medida que las facturas médicas se acumulaban y mis ahorros se desvanecían, se volvió distante, cada visita más breve, cada despedida más apresurada. Tras el funeral, fue él quien me sugirió vender la casa y mudarme a una residencia de mayores, por mi propio bien, dijo entonces. En lugar de eso, firmé la escritura de la casa a su nombre por motivos fiscales, confiando en que cuidaría del hombre que había sacrificado todo por su éxito. Ese papeleo me había parecido una especie de seguro contra futuros problemas, una forma de mantener la casa en la familia. ¡Qué iluso fui! Ahora me encontraba en una habitación barata de motel, con $1,600 en el bolsillo y sin un hogar al cual llamar mío, mientras mi hijo dormía cómodamente en la casa que yo había comprado y pagado con 40 años de trabajo honesto. La injusticia me ardía en el pecho como ácido, transformando el dolor en algo más duro y enfocado. Conté el dinero 2 veces, $1,630, después de pagar la habitación esa noche. Suficiente para sobrevivir algunas semanas si era cuidadoso. Quizá más, si encontraba un lugar más barato. Pero el dinero ya no era lo más importante. Basta de ser la víctima. Era hora de mostrarle consecuencias reales. La luz de la mañana se filtró por las cortinas finas cuando tomé mi decisión. Sabía que había organizaciones que ayudaban a ancianos, instituciones que luchaban contra lo que Michael me había hecho.
Al día siguiente empezaría a buscar aliados en la guerra que mi propio hijo había declarado. El terminal de computadoras en la Biblioteca Pública de Detroit me llevó a lo que necesitaba, el Centro de Apoyo a Mayores en la Avenida Gracet, que ofrecía consultas legales gratuitas para ancianos víctimas de abuso financiero. Su página web mostraba testimonios de personas cuyas hijas o hijos les habían robado el dinero, manipulado sus bienes o presionado para firmar acuerdos injustos. Leer esas historias era como mirarme en un espejo. No estaba solo en este tipo de traición familiar. 2 días de investigación y preparación me condujeron a su modesto edificio de ladrillo un martes por la mañana. Bajo el brazo llevaba una carpeta manila con todos los documentos que había logrado reunir, la escritura original de la casa, los papeles de la hipoteca y estados de cuenta mostrando los depósitos de mi pensión. Mis manos temblaban cuando me acerqué al mostrador de recepción. James Wilson, tengo cita con Elizabeth Harris a las 10. La recepcionista, una mujer amable de unos 50, sonrió con calidez y señaló una fila de sillas cómodas. La atenderá en unos minutos, señor Wilson. ¿Quiere un café? 5 minutos después, Elizabeth Harris salió de una oficina lateral. Una profesional de 40 y tantos, con mirada aguda y un apretón de manos firme. En las paredes de su despacho colgaban diplomas de la Universidad Estatal Wayne junto a certificados en defensa de adultos mayores. Cuénteme qué ha ocurrido, señor Wilson. Expliqué la situación con detalle, desde mi decisión de jubilarme hasta la confrontación del lunes en la cocina. Elizabeth escuchó en silencio, tomando notas en un bloc amarillo. Cuando terminé, pidió mi carpeta. ¿Puedo revisar sus documentos? La escritura de la casa captó su atención inmediata. La examinó con cuidado, luego encendió su computadora y comenzó a teclear. Sus cejas se arquearon al leer lo que aparecía en la pantalla. Señor Wilson, la casa está registrada a su nombre. Usted es el único propietario. El hecho de que Michael haya vivido allí por más de 10 años, desde la muerte de su madre, no le otorga derechos de propiedad. Lo que hizo es explotación financiera de un adulto mayor, un delito en el estado de Michigan. Se inclinó hacia adelante, con una expresión más grave. Bajo el MCL 750-174A, cualquiera que se aproveche de los bienes de un adulto vulnerable puede enfrentar cargos criminales y responsabilidad civil. El lenguaje legal me bañó como agua helada. Impactante, pero de alguna manera purificador. ¿Quiere decir que tengo derechos? Absolutamente. Podemos exigir desalojo, compensación por daños e incluso alquiler retroactivo. Empezó a sacar formularios de su cajón. Su hijo esencialmente robó su dinero y ocupa ilegalmente su propiedad. La ley de Michigan se toma muy en serio el abuso financiero hacia los mayores. Por primera vez en días, una chispa de esperanza se encendió en mi pecho. ¿Qué hacemos primero? Redactaré una carta formal exigiendo que desocupe la vivienda en 30 días y lo compense por el robo. La enviaremos por correo certificado para dejar constancia legal. Su pluma se movía con precisión sobre el membrete oficial mientras hablaba. Si se niega, podemos presentar cargos criminales y una demanda civil. La siguiente hora pasó entre explicaciones y preparación de documentos. Elizabeth me detalló todo el proceso, la carta, el periodo de espera, las posibles acciones legales si Michael no cumplía. Por fin, el sistema en el que había confiado durante 40 años de trabajo me estaba protegiendo en lugar de abandonarme. Esto llevará tiempo, señor Wilson. Los procesos legales avanzan despacio y su hijo quizá contrate a un abogado. Elizabeth selló la carta de demanda en un sobre oficial. ¿Está preparado para una batalla prolongada? Pensé en la foto de Mary en mi cartera, en la matrícula universitaria que había financiado vendiendo mi Buick, en la crueldad casual de Michael aquel lunes en la cocina. Me he estado preparando para esta lucha toda mi vida. Solo que no lo sabía. Al día siguiente enviamos la carta que lo cambiaría todo. La oficina principal de correos en Fort Street procesó el envío certificado con la burocracia precisa que encajaba perfectamente con mi ánimo.
Elizabeth me acompañó mientras el empleado postal pegaba números de rastreo y solicitudes de acuse de recibo en el sobregrueso con el nombre de Michael y mi antigua dirección. Asegúrese de que la firme él personalmente, instruí al funcionario, deslizando el dinero para las tasas. Quiero prueba de que recibió cada palabra. 4 días después de nuestra consulta, ya me había instalado en un pequeño estudio en Corktown y comenzaba a forjar una vida independiente. El lugar costaba 600 al mes, manejable con mi pensión, y me ofrecía algo que la casa de Oak Street nunca me había dado: control total sobre mi propio espacio. La carta redactada por Elizabeth era quirúrgica, cada párrafo construido como una amenaza legal que obligaría a Michael a enfrentarse a las consecuencias de sus actos. Leerla una última vez antes de enviarla era como sostener un arma cargada. Debería llegarle el viernes por la tarde, confirmó el trabajador postal, entregándome el recibo de rastreo. El viernes pasó sin respuesta. El sábado por la mañana encontré el acuse de recibo en mi buzón. La firma apresurada de Michael confirmaba la entrega a las 2:47 de la tarde del 25 de mayo de 2025. Imaginé su expresión al leer esos párrafos devastadores, la lenta certeza de que su padre había encontrado aliados y munición. Mi teléfono sonó exactamente a las 11 de la mañana del sábado. «Papá, ¿estás loco? Esa es nuestra casa». La voz de Michael sonaba con el mismo tono desdeñoso de aquella discusión en la cocina, pero bajo él detecté algo nuevo: incertidumbre, casi miedo. «No, Michael. Esta es mi casa. Tienes 30 días. No puedes hacer esto. He invertido años en mejorar la propiedad, en mantenerla, en pagar los servicios con mi dinero». Mantuve la voz firme, disfrutando del cambio de poder más de lo que había imaginado. Cada pago de hipoteca, cada reparación, cada factura de servicios salió de mi sueldo o de mis ahorros. Tú has vivido gratis en mi casa mientras robabas mis fondos de jubilación. El silencio se prolongó tanto que pensé que había colgado. Cuando volvió a hablar, la fanfarronería había desaparecido. «Papá, hablemos razonablemente. Tal vez podamos llegar a un arreglo». El arreglo está claramente detallado en la carta. 30 días para desalojar, $5,000 de compensación por robo y daño emocional y las llaves entregadas a mi abogada. Hice una pausa, dejando que cada palabra calara. Esos términos no son negociables. $5,000. No tengo ese dinero. Entonces no deberías haber robado el mío. Esto es ridículo. Voy a llamar a mi abogado. Perfecto. El mío estará encantado de explicarle a tu abogado los estatutos de abuso a mayores en Michigan. La conversación terminó con la furiosa desconexión de Michael, pero yo solo sentí una fría satisfacción. Por primera vez en meses, era él quien corría desesperado por responder a mis acciones, no al revés. Desde la ventana de mi estudio, el sol de la tarde pintaba de dorado las torres de cristal del Renaissance Center en el centro de Detroit. En algún lugar de esa misma ciudad, Michael seguramente estaba leyendo esa carta, comprendiendo al fin que su padre anciano tenía carácter y respaldo legal. 30 días pasarían rápido. Y entonces descubriríamos si mi hijo valoraba más su comodidad robada que enfrentar la posibilidad de una condena criminal. Preparando la batalla legal. La oficina de Elizabeth vibraba con energía concentrada mientras extendía documentos sobre la mesa de conferencias como un general planificando una batalla. Extractos bancarios, escrituras de propiedad y testimonios de testigos conformaban un arsenal de evidencia que destrozaría la posición de Michael en los tribunales. Necesitamos establecer un patrón claro de abuso financiero durante varios años, explicó, subrayando con un marcador amarillo las transacciones clave. Tus depósitos de pensión, sus retiros no autorizados, los pagos de servicios que hiciste mientras él decía ser dueño de la casa, todo fortalece nuestro caso. Las siguientes 2 semanas se transformaron en un proceso metódico de recolección de pruebas, más satisfactorio que cualquier trabajo que hubiera hecho desde mi jubilación. La señora Dorothy Johnson, mi vecina durante 15 años, me recibió en su cocina con café y una indignación justificada hacia Michael. Ese muchacho siempre le gritaba, señor Wilson. Lo escuchábamos a través de las paredes,
sobre todo después de que su madre murió. Sus manos curtidas se movían con fuerza mientras hablaba. Nunca lo vi hacer jardinería ni mantenimiento. Siempre era usted, bajo lluvia o sol, arreglando las cosas mientras él estaba dentro viendo televisión. Frank Martínez, el vecino de enfrente, confirmó observaciones similares durante una conversación en su porche. Michael lo trataba como a un empleado en su propia casa. A mi esposa y a mí nos enfermaba verlo, pero pensábamos que eran asuntos de familia, hasta ahora. Cada testimonio fortalecía nuestro caso, pero fueron los documentos financieros los que resultaron más demoledores. Los registros bancarios revelaban un patrón sistemático. Michael accedía a mis depósitos de pensión sin permiso, trataba mis ingresos de jubilación como su propio dinero, mientras no aportaba nada a los gastos de la casa. Exigiremos no solo compensación, sino también alquiler retroactivo por 3 años, anunció Elizabeth durante una sesión estratégica. La renta de mercado de esa casa es de $2,000 al mes. Te debe $72,000 solo en renta atrasada. Las llamadas de Michael se volvieron cada vez más desesperadas a medida que se acercaba la fecha del juicio. Su abogado, al parecer, ya le había explicado lo débil de su posición. No había acuerdos escritos ni pruebas de que él contribuyera económicamente. Papá, olvidemos esta locura. Volvamos a hablar con calma, suplicó en su última llamada. Vuelve a casa y lo resolveremos. Tú empezaste esta guerra, hijo. Ahora enfrenta las consecuencias. Esto es una locura. Yo mejoré esa propiedad, la mantuve durante años, con mi dinero. Mi voz se mantuvo firme, cargada de la certeza que otorga la evidencia abrumadora. Tu abogado debería haberte explicado lo débil que es tu caso. El silencio fue tan largo que pensé que había colgado otra vez. Cuando habló de nuevo, la arrogancia habitual había desaparecido. Por favor, papá. Sara está embarazada otra vez. No podemos mudarnos ahora. Aquella revelación me golpeó como agua helada, pero me obligué a no perder el enfoque. Michael había tomado sus decisiones el día que robó mi jubilación. El embarazo de Sara, aunque desafortunado, no borraba el abuso financiero. Debiste pensar en tu familia antes de cometer robo y fraude. El lunes siguiente, Elizabeth presentó los papeles de desalojo solicitando una audiencia expedita por tratarse de abuso hacia un adulto mayor. El secretario del tribunal estampó los documentos con eficacia burocrática, fijando la audiencia para el 15 de junio, exactamente 3 semanas después. Tiempo suficiente para que Michael comprendiera que las consecuencias legales eran inevitables, y para que yo saboreara el momento en que la justicia, por fin, prevalecería. El día del juicio. La sala del juez Robert Clark imponía respeto con sus paneles de madera pulida y retratos severos de magistrados pasados. Me ajusté la corbata azul marino, la misma que había llevado al funeral de Mary, y tomé asiento junto a Elizabeth en la mesa del demandante. Michael estaba al otro lado del pasillo con su abogado, Thomas Chen, un joven que no paraba de barajar papeles con nerviosismo y susurrar consultas urgentes a su cliente visiblemente agotado. Mi hijo lucía demacrado, su apariencia impecable de siempre ahora delataba noches en vela y un estrés creciente. Caso número 2025 CB8847, Wilson contra Wilson, procedimiento de desalojo con acusaciones de abuso financiero a un adulto mayor, anunció el alguacil. El juez Clark revisó nuestros documentos con eficiencia acostumbrada antes de dirigirse a ambas partes. Este caso implica acusaciones graves de explotación financiera hacia un padre anciano. Espero pruebas claras y conducta profesional de todas las partes. Elizabeth se levantó con calma y confianza. Su alegato inicial pintó un retrato devastador de abuso sistemático durante 3 años. Presentó registros bancarios mostrando mis depósitos de pensión desviados directamente a cuentas controladas por Michael, facturas de servicios que yo había pagado mientras él decía ser dueño de la propiedad y recibos de mantenimiento que probaban que yo financiaba todos los gastos. El demandado ha robado, en esencia, los ingresos de jubilación de su propio padre, obligándolo a vivir como un inquilino no pagado en la casa que él mismo compró, declaró Elizabeth, con la indignación moral que yo sentía,
pero que ella sabía articular con precisión. La señora Johnson testificó con pasión sobre los años de abuso que presenció. Michael gritaba constantemente a su padre, lo trataba como a un sirviente en lugar de como al hombre que había sacrificado todo por su educación. El gerente del banco confirmó los accesos no autorizados, mientras nuestro perito inmobiliario estableció el valor justo de renta en $2,000 mensuales. Cada pieza de evidencia empujaba hacia la conclusión inevitable. Michael no tenía ningún derecho legal sobre mi casa y debía una compensación sustancial por el robo. La defensa de Thomas Chen se derrumbó bajo el contrainterrogatorio. Sus argumentos sobre supuestos acuerdos familiares implícitos provocaron la incredulidad del juez Clark, que exigió documentación escrita que simplemente no existía. Su señoría, mi cliente ha vivido en esa casa más de 10 años, argumentó Chen con desesperación. Seguramente eso establece algún tipo de derecho de tenencia. Los derechos de ocupación no se aplican en relaciones familiares, abogado, respondió el juez Clark con sequedad. Sin acuerdos de alquiler ni prueba de compensación, su cliente ha vivido como un invitado. Un invitado que, además, robó a su anfitrión. Cuando me tocó declarar, hablé con voz baja pero firme sobre mis 4 décadas de trabajo honesto, los sacrificios que había hecho para que Michael pudiera estudiar y la traición de haber robado mi dinero de jubilación por el hijo que había criado y apoyado. El propio testimonio de Michael resultó desastroso. Bajo las preguntas de Elizabeth, admitió haber tomado mi dinero sin permiso, no pudo presentar recibos de sus supuestas contribuciones y, finalmente, se quebró en llanto al verse obligado a reconocer su ingratitud. El veredicto del juez Clark tuvo la contundencia de la justicia absoluta. La evidencia demuestra de forma inequívoca la propiedad del señor James Wilson. Las acciones del demandado califican como explotación financiera de un adulto mayor, según el Estatuto MCL 750-174A de Michigan. Ordeno el desalojo en un plazo de 60 días, una compensación de $10,000 por daños emocionales y el pago retroactivo de $72,000 por 3 años de ocupación no autorizada. El grito angustiado de Michael retumbó en la sala mientras el mazo golpeaba, pero yo solo sentí una tranquila satisfacción. Tras meses de humillación y traición, el sistema legal había reivindicado mi dignidad y restaurado mis derechos. La justicia, comprendí entonces, había valido la espera. El regreso del dueño legítimo. La luz del sol de agosto entraba por mi ventana de cocina. Mi cocina, en mi casa, restaurada a su verdadero dueño después de una dura batalla legal. El café de la mañana sabía más dulce, preparado en un entorno que, al fin, me pertenecía sin dudas ni condiciones. 2 meses habían pasado desde el fallo del juez Clark, y los pagos ordenados por la corte llegaban puntuales el primer día de cada mes. El sistema automatizado de Chase Bank sonaba agradablemente cada vez que el depósito de Michael se acreditaba en mi cuenta. $2,000 mensuales, símbolo de justicia cumplida y de lecciones aprendidas. La casa mostraba ya mejoras nuevas, reflejo de mis propios gustos y no de las preferencias de otros. Las fotografías de Mary ocupaban lugares de honor en habitaciones pintadas en los colores que habíamos escogido juntos décadas atrás. El jardín florecía con las flores que ella amaba, cuidadas ahora por manos que, por fin, tenían tiempo para nutrir vida en lugar de desgastarse en dobles turnos. Señor Wilson, hemos recibido otra transferencia de Michael Wilson, me informó Jennifer Lee en mi visita semanal al banco. Como siempre, justo a tiempo, respondí, firmando la boleta con una satisfacción que nunca parecía agotarse. Al fin, se ha hecho justicia. Una nueva vida en libertad. Mi jubilación había dejado de ser una pesadilla para convertirse en una aventura. Florida me llamaba con su calor de invierno y los viejos amigos de la planta de Ford, retirados años antes. El Centro de Apoyo a Mayores recibía con gratitud mis horas de voluntariado, donde ayudaba a otras víctimas de abusos similares a navegar por sistemas legales creados para proteger sus derechos y dignidad. Las clases de fotografía en el Detroit Community College llenaban mis martes por la tarde con una creatividad que había postergado durante 40 años. Mi instructora, una mujer paciente llamada Carol,
Elogiaba mi ojo para la composición y me enseñaba técnicas para capturar la renovación urbana de Detroit junto a su carácter persistente. El calendario social del centro de mayores me abrió puertas que jamás había considerado. Torneos de bridge, clubes de lectura, cenas compartidas donde la conversación fluía con facilidad. Margaret O'Brien, una viuda que conocí en las clases de fotografía, compartía conmigo la pasión por los museos tranquilos y los conciertos vespertinos en la Sinfónica de Detroit. La llamada de Michael. Michael llamó durante el fin de semana del Día del Trabajo. Su voz ya no llevaba la arrogancia de antes, sino una humildad que me sorprendió. «Papá, por favor, perdóname. Ahora entiendo lo que te hice pasar. Me enseñaste a ser fuerte, Michael. Ahora paga por la lección». No son los pagos el problema. Es saber que destruí nuestra relación por un dinero que ni siquiera necesitaba tanto. Su transformación parecía genuina, pero la confianza tardaría años en reconstruirse. Sara había encontrado trabajo como recepcionista médica. Su nuevo apartamento en Highland Park era modesto pero suficiente, y los niños aprendían lecciones valiosas sobre ganarse lo que se necesita en lugar de arrebatárselo a otros. «Quizá podríamos tomar un café algún día», le ofrecí con cautela. «En un lugar neutral, sin expectativas, solo para conversar». «Me encantaría, papá. De verdad, me encantaría». Segunda oportunidad. La luz del atardecer bañaba mi renovada cocina en tonos dorados mientras preparaba una cena para uno. Una comida elegida por gusto, no por presupuesto, cocinada a mi ritmo, sin presiones ni interferencias. El teléfono sonaba de vez en cuando con invitaciones sociales, oportunidades de viaje o simplemente amigos que querían saber cómo estaba. El día siguiente prometía una nueva salida fotográfica con Carol, seguida de un almuerzo en el centro de mayores, donde mi consejo servía de guía a otras familias que enfrentaban batallas similares. El mes próximo me esperaba el sol de Florida y reencuentros con colegas que se habían jubilado antes de que las obligaciones familiares me atraparan en un ciclo de sacrificio y sumisión. Las fotografías de Mary sonreían desde el alféizar, rodeadas de flores que florecían porque, al fin, yo tenía tiempo para cuidarlas como merecían. En algún lugar al otro lado de la ciudad, Michael aprendía a vivir dentro de sus posibilidades, mientras cumplía con las deudas hacia el padre que había traicionado. El equilibrio, sentí, era exacto. Levanté mi taza de café en un brindis silencioso a las segundas oportunidades, a la justicia conquistada y a la dulce satisfacción de recuperar una vida que creí perdida para siempre. Si te ha gustado esta historia, dale like a este vídeo, suscríbete al canal y comparte tus impresiones en los comentarios. Para escuchar la siguiente historia, haz clic en la casilla de la izquierda. Gracias por vernos.